Nahual vuelve a Montegrande. Viernes 2 de mayo, 21 horas. Nahual se presenta en Teatro Grayson. Celebrando 20 años del lanzamiento de su primer disco. Amigos invitados, La Simona. Anticipadas por Sistema Passline y en los lugares de siempre. Viernes 2 de mayo, Nahual en Montegrande. Porque no solo fuimos testigos. Esto parece un sueño en primera hora. Esto parece un sueño en primera hora. Esto parece un sueño en primera hora. Esto parece un sueño. Hola, te sintonicé. Te escuché. Aquí comienza Mundos Paralelos, un espacio de reflexión y de reexistencia, periodismo filosófico y cosmovisión. Mundos Paralelos, conduce Giulio Soldani. Hola a todos, buenas noches. Esto es Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión, como todos los lunes después de las 20 horas por FM La Boca. Y hoy junto a su conductor, Giulio Soldani. ¿Cómo estás, Giulio? Arturo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia también. Sí, hoy queremos presentar este programa de una manera minuciosa, porque realmente estamos presentando un programa rarísimo, porque tenemos los invitados aquí frente a nosotros. Julia Ilina es la jefa de la Embajada de Bielorrusia, acompañada por Andrei, su colaborador, y están con nosotros para charlar nada menos que del 80 aniversario de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Un tema delicado en condiciones donde las delegaciones diplomáticas tienen presión diplomática, tienen verdadera tensión, en tanto que la continuidad de esa posición estratégica cada vez cuesta más de sostener. Giulio, ¿qué programa? También tenemos otro invitado. ¿Me podés contar de Juan Vilmes, por favor? Bueno, Julián. Vamos a hablar en la segunda hora, después de estar con nuestros invitados, de lo que es el foro que organiza el segundo Congreso de Pensamiento Nacional Latinoamericano en la Universidad de La Plata, Universidad Técnica Nacional de La Plata, y eso va a ser en la segunda hora, porque vamos a tener que ir, Arturo, a este congreso que va a ser este sábado. Tenemos también una invitación especial por nuestros hermanos los sanadores indígenas de Argentina, que van a tener una mesa a las 11:15 el sábado en este congreso en Berisso sobre decolonialidad y filosofía de la liberación. Así que vamos a estar ahí. En la segunda hora. Vamos a estar ahí el viernes y acompañando este congreso, y por supuesto, si te parece, Giulio, luego de una breve tanda vamos directamente a nuestros invitados de hoy. Si te parece, terminamos la presentación, un programa, no te vayas de FM La Boca. Quédate porque esto va a ser. Y regresamos en esto que es Mundos Paralelos, hoy con nuestros invitados. Giulio, ya comenzando la entrevista, presentamos a la jefa de la Embajada de Bielorrusia, Julia Ilina, ¿se pronuncia correctamente? Eso es, Ilina. Bienvenida a nuestros estudios. Sergei, lo mismo para ti. Andrei Litvin. Litvin. Bueno, voy a anotarlo dos veces. Arturo, tenés que ir a clase particular. Sí, voy a tener que estudiar ruso. La próxima, por favor. No acerté una. Tremendo. Pero bienvenidos a nuestros Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer estar. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches para la audiencia, para todos. Bueno, ¿cómo se sienten en Argentina, Buenos Aires? Andrei. Yo estoy aquí hasta 5 meses. Ajá.
nueva. Ok. Y tengo 4 años que yo voy a estar aquí, trabajar aquí, conocer la gente y desarrollar las relaciones entre Argentina y Belarus. Muy bien. Y Andrei, el consejero de la embajada. Estoy acá ya en Argentina 3 años y medio. Ya estoy por finalizar mi misión acá. Ajá. Y bueno, fueron 3 años y medio felices acá en Argentina. Soy un poco ya argentino. Bien. Me argentinicé un poco, especialmente como espero que vamos a hablar, interactuando mucho con nuestra, en parte nuestra gente, nuestras colectividades, etcétera. Qué interesante, Andrei, muy bueno. Así muy que bueno. aprendí mucho acá de Argentina. Me alegro mucho. Así que, bueno, te resultó interesante, pero más que saber cómo nos viste, nos interesaría primero preguntar cuál es la comunidad, la colectividad de Bielorrusia en Buenos Aires. ¿Existe una colectividad, un grupo? ¿La cultura se mantiene viva por aquí? Sí, claro, y esa fue una de las cosas que más me impresionó cuando llegué a Argentina. Yo vi gente, muchos jóvenes apasionados con la cultura de Belarus, Bien. con la cultura de sus antepasados. Digamos, ya son completamente argentinos de pura cepa, pero en algún rincón de su corazón guardan esta conexión con la tierra de sus antepasados, de los inmigrantes que en su momento llegaron a Argentina y acá encontraron la patria para los que vienen. Desde ya, qué interesante. Y nos, por ejemplo, sorprende que la mayoría de los jóvenes, ellos no hablan el bielorruso, el ruso, pero ellos cantan en bielorruso, ellos bailan, y eso es increíble encontrar en la otra parte de nuestro planeta. Nosotros somos tan lejos, estamos tan lejos de Belarus, encontrar la gente que sabe y que se sienta como de Belarus. Qué lindo lo que nos contás, Julia. Me nace preguntar de qué época, de qué fecha estamos hablando la corriente inmigratoria de Bielorrusia a Argentina. ¿En qué años se dio el máximo? Había algunas olas de migración. Más de una. Más de una. Y ahora tenemos la gente que llega y a los años 90. Ajá. Y por la guerra y después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, de que vamos a hablar después. Y pienso que antes, Primera Guerra Mundial tuvimos también. una ola muy importante en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Fueron años muy complicados para lo que hoy es Belarus, porque en aquel entonces nuestro país fue dividido en dos. Ajá. Una parte fue bajo ocupación de Polonia, otra parte fue parte de la Unión Soviética, ¿sí? Fue con Rusia. Y digamos, esta población, digamos, el pueblo belaruso, que es un pueblo, que es un solo pueblo, digamos, que no está dividido geográficamente, fue dividido en dos. Y digamos, mucha gente, hubo mucha inmigración en aquellos tiempos acá. Interesante, quiere decir que van varias generaciones separados del territorio y mantienen sus hábitos y su cultura. Es interesantísimo. Bueno, yo tengo una de mis mejores amigas cuyos abuelos o padres vinieron de Belarus, pero era Polonia en esa época. Y por eso ella tiene mucho problema para poder hacer un Con pasaporte. el pasaporte, sí. Incluso hay muchos, eso me sorprende y que hay muchos, digamos, hay muchos jóvenes hoy en día que nos enseñan los documentos de sus abuelos, bisabuelos, son documentos polacos, donde ellos están escritos como polacos, pero son parte de colectividades belarusas hoy
y dicen que estamos orgullosos de ser bielorrusos, aunque los documentos con los que llegaron sus abuelos fueron polacos, dicen que los abuelos siempre recordaban que son bielorrusos y enseñaron esto a sus niños, a sus nietos, y eso a mí me hace orgulloso incluso. Pero es también muy, muy importante entender que la gente de Bielorrusia en nuestro territorio tenemos tanta tolerancia que nunca en la historia ni una guerra o ni un conflicto étnico o religioso salió de nuestro territorio. Ajá. Y tenemos que saber, por ejemplo, que en el territorio, gracias ¿sí? a esta división, nosotros teníamos diferentes iglesias, pero cada pueblo pequeño tenía la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Y por ejemplo, también teníamos la iglesia como unia, como, yo no sé, algo como criatura de partes de cada de estas iglesias, pero nunca y nadie peleó. Sí. Claro. Y las preguntas étnicas también no es problema, no sé, ser del pueblo de Polonia o de Bielorrusia, nunca existía problemas. Bueno, muy lindo, ¿no? Tiene que haber religiones luteranas, me imagino, o calvinistas también, o son ortodoxos. Ahora la mayoría es ortodoxa. Ortodoxa. Sí, la segunda parte muy grande es católica, pero también hay en nuestro territorio no somos grandes, pero no somos muy pequeños, somos medianos. Okay. Sí. Y hay muchísimas nacionalidades en nuestro territorio. ¿Y por qué? Una vez más, por la guerra y por lo que pasó después. Y todos los grupos tienen por ejemplo, cuando son ucranianos, antes eso significó ortodoxo. Claro. No sé, por ejemplo, alguien de Alemania, un grupo, esos son los luteranos, sí. Etcétera. Polaco-católicos. Lituania, católicos también. Sí. Yo lo entiendo perfectamente porque cuando me tocó casarme a mí, cuando era muy joven, hubo que apelar a un reverendo integrista, se llamaba, porque mi compañera y yo éramos de religiones distintas y eso no tenía ningún tipo de apelación. Era así, las familias no iban a cambiar de orientación nunca. Así que conseguimos un reverendo de un culto integrista que no sabían ni de qué se trataba muy bien, pero sabíamos que casaba de todo, cualquier cosa, mezclaba así. ¿En Las Vegas? ¿Se casaron en Las Vegas? No, en Miami nos casamos. Ok, bueno, más o menos. En Miami. Estamos ahí. Bien. Bueno, yo todavía no me casé, pero por suerte no teníamos este problema. Porque Estás inmune todavía, Julio, pero cruzá los dedos. Sí, porque pero con Patricia estamos mismo nivel de... casi misma genética. Sur, Italia y así que... Nosotros a la audiencia les prometimos hablar de un tema hoy, Julio. Vamos a hablar de esto. ¿Te parece que entremos antes de un corte a presentar la idea de cuál es el tema de conversación Pero de solo hoy? una pregunta quería hacer todavía sobre este tema cultural, ¿no? Dale. ¿Dónde están las comunidades de Belarus acá en Argentina? En Buenos Aires seguramente, pero hay otros lugares que son de asentamiento de inmigración. Sí, sabemos como mínimo hay 6, 7 clubes en el conurbano, pero tenemos varios clubes más en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, en Rosario, y digamos una colectividad bastante importante tenemos en la provincia de Misiones. Claro, sí. En Oberá, sí. Pero aquí la mayoría de las colectividades, ellos se unen los bielorrusos, rusos y ucranianos. Claro. Y nunca dividimos especialmente. Solamente a veces hay la gente que quiere presentarse como bielorrusa y luego también mantenemos. Y esto es positivo también, ¿no? Sí, porque se genera más unión, ¿no? Sí, muy lindo, claro. Sí. Claro, por acá por Valentina Alsina hay un club, ¿no es cierto? Sí, hay una comunidad. El Gorki, claro. Muy importante. Yo viví cerca de ahí
y tenía dos amigas, una falleció, nuestra amiga común, Elisa Sementuch, y la otra Adela, le mandamos un saludo, que muchas veces me invitaban también a la fiesta que había en el Gorki, hubo teatro hasta hace poco, el año pasado se hacen muchas actividades, muy lindas, sí. Sí. Y es fascinante con el tema de los jóvenes en estos clubes, porque si existe, todos lo saben, el problema que la nueva generación más joven no mantiene o tiene otras cosas, intereses, pero hay, por ejemplo, los clubes que nos alegra mucho y nos da la esperanza que también esos son la gente, no, eso es la gente no de Belarus, sino del barrio, claro, por ejemplo, y ellos les gusta también la cultura y lo que hace el club, la colectividad. Y ellos también comparan todo esto y es increíble. Sí, es muy lindo. Sí, es muy lindo, sí, la verdad. Bueno, Arturo, vamos a escuchar un tema musical y volvemos hablando un poco de historia, ¿qué te parece? Vamos a hablar de historia en el próximo bloque, si te parece, Lucho. Vamos con el siguiente tema y enseguida regresamos con esto que es Mundos. Bueno, volvemos a Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Vamos a hablar de Belarus. Este tema ya lo introdujimos, estamos con nuestros invitados, Yulia y Andrei. Esta vez le decimos bien el nombre. Estuvo difícil. Hablamos un poco de la cultura, ¿no?, que está a lo largo y ancho de la Argentina. Quizás la última pregunta, saber dónde se encuentra la embajada, el consulado, dónde están estas sedes diplomáticas. Nosotros tenemos la embajada, no Ajá. el consulado. El consulado no tiene, no. ok. En la capital, normalmente, está la embajada. Okay. El consulado puede existir en otra ciudad del país. Cuando la embajada está en la capital. Okay. Y nosotros hace 3 semanas tenemos la nueva dirección. ¡Ah, wow! Perfecto, sí. Una publicidad perfecta. La gran posibilidad de Se han mudado recientemente, importante decirlo. Sí, a Paraguay 1178. La metodología de invasión del nazismo en Europa Oriental consistió en el saqueo y exterminio aldea por aldea, y que son cientos de aldeas que no perdonaban ni la hacienda. Por supuesto que todos son crímenes de lesa humanidad perpetrados contra pueblos inocentes de agricultores, generalmente comunidades históricas residentes allí con todos sus intereses, su hogar, sus comercios, sus industrias, su hacienda, sus hábitos rurales, todos sometidos de una manera criminal, de una manera injusta y de una manera impredecible, porque nadie puede pretender que una maquinaria de guerra asesine a campesinos, a hermanos, a primos de la misma geografía, básicamente. Y también, Arturo, el tema de la expansión hacia el este, ¿no? Una locura. Esa política de Alemania de expandirse, arrasar con todo, saquear y, como decía vos, llevar a cabo un genocidio, ¿no? Es muy interesante. Yo en mis estudios de filosofía política, estudié, por ejemplo, la manera que estuvo Alemania de saquear las empresas estatales de países como República Checa hoy, a Checoslovaquia en esa época, y es muy parecido a lo que pasó en la dictadura militar acá. O sea, se saqueaban los fondos de las empresas estatales y llevaban el dinero a Alemania, ¿sí? Así pudo Hitler financiar su guerra también, ¿no? Entonces eso era como precio de la vida de las personas. Sí, en nuestro caso eso fue como la política de tierra quemada. Uh-huh. Ajá. Y por ejemplo, nosotros tenemos los números nuevos, porque hace 4 o 5 años inició Belarus una causa penal sobre el hecho de genocidio de la población, y eso es un trabajo muy grave, muy amplio para recibir nuevos datos, claro, nuevos
entrevistas con los sobrevivientes y, por ejemplo, tenemos algunos números que, por ejemplo, los ocupantes quemaron y destruyeron 209 de las 270 ciudades y centros en el país. Wow. Eso significa que la República fue totalmente destruida. Por ejemplo, en Minsk, en la capital, no sé, había 10 edificios que tenían paredes. Todo fue como arrasado hasta el, sí. Y fue también terrible que muchas aldeas estuvieron quemados con la gente viva. Con el quemado vivo, sí, claro. Sí, no, una vez no con los soldados, claro, sino con la población. Claro, sí. Recordamos la masiva resistencia popular que recibió el nazismo en Europa del Este. Sí. Prácticamente multiplicaron por 10 la fuerza de intervención el nazismo. Sí. Por cada división que había en Europa occidental, había 10 en Europa oriental. La ocupación de París fue algo muy pacífico realmente. La resistencia fue leve, para decirlo. Obviamente Italia y España eran prácticamente aliados y otros países no ofrecieron resistencia, sino que se sumaron al Tercer Reich, como Austria, o fue un paseo como Bélgica y Holanda. Rumania también se sumó, por ejemplo. Y Rumania. Pero que muchos países ofrecieron una tenaz resistencia, y a ellos se les debe realmente la gran victoria sobre Berlín finalmente. También el racismo, ¿no? Sí, que expresó Alemania en ese momento, porque realmente había un desprecio para todas las poblaciones eslavas, ¿no? A nuestra república nos llamaron en la época de la Unión Soviética y cuando hablamos de este tiempo, Belarus es la república de partisanos, porque más de 1 millón claro, de personas y también los jóvenes, los niños, empezaron a combatir. Claro, a resistir. Claro. Y eso fue increíble y eso fue un grandísimo apoyo y ayuda al ejército rojo. Claro, sí. Claro, sí, fundamental, ¿no? Sí. Y creador de nuevos estados, además, una situación que para algunos fue integrarse a la Unión Soviética y para otros tener una política de no alineados, como en el caso de Tito y Yugoslavia. Claro. Es interesantísimo el nacimiento entonces de una confederación de estados que liberaron al mundo del nazismo. Sí. La verdad es que yo estoy muy agradecido personalmente. Todos los días pienso, bueno, sí, menos mal. Y en ese tiempo el mundo lo sabía. Sí. Lo sabía que quién... digamos, ¿quién hizo la contribución, digamos, decisiva? Claro. En la derrota del fascismo, digamos, eso se conocía en aquel entonces. Sí, por eso, por ejemplo, la República Bielorrusa, la República Ucraniana, nosotros como y la Unión Soviética, nosotros somos los 3 países, pero no teníamos independencia en tanto tiempo, pero nosotros 3 países fundadores de la UNO. Claro. Sí. Teníamos voz en la organización por lo que hicimos y que perdimos en la guerra. Claro. Y bueno, también la participación en el Consejo de Seguridad, ¿no? Sí. Por eso. Ahora le quedó a Rusia. A Rusia, sí. Y es también la guerra y todo lo que teníamos después, eso explica por qué, por ejemplo, el ruso es la lengua, una de las 2 oficiales lenguas en Belarus, pero es mucho más, usamos ruso, se utiliza mucho más y eso ruso. Tiene explicación, tiene sus raíces en aquel entonces. Sí, pero los 2 idiomas son distintos, ¿no? ¿O son muy parecidos? ¿Cómo es? Ese es un tema. Un tema es interesante porque tenemos 3 eslávicos idiomas, ucraniano, el bielorruso y el ruso. Sí. Y el ruso se fue en desarrollo mucho más lejos de la lengua común.
slávica Sí. alta, antigua, no antigua, alta, ¿sí? Y por eso nosotros podemos comprender mucho mejor a los ucranianos cuando ellos hablan el ucraniano y al revés, sino los rusos. Ok. Los rusos entienden bien también nuestros idiomas, pero en el contexto. Claro. Cuando dices palabras sin contexto y de la vida normal. Ajá. Por favor, no sé, amigo, no sé, gracias, o bienvenidos. Claro. Es totalmente diferente. Y eso sorprende a los rusos Claro. porque, a veces. Pero una vez más, porque la gente y los representantes de muchas naciones de la Unión Soviética llegaron a Belarus para construir la república de nuevo. Claro. Y por eso el ruso fue el idioma común para entender y Claro. para comunicar. Para todos, digamos, ¿no? Para una Sí, lengua sí. común, claro. Sí, sí, sí. Por eso. ¿Y la reconstrucción cuánto duró? ¿Cuánto tiempo demoró para tener una, digamos, una infraestructura, una vida comercial también que fuese independiente, ¿no? Por lo menos. Eso duró. Duró bastante. Digamos, si solamente recordamos lo que dijo Julia sobre que recuperamos el número de población que tuvimos Recién. antes de la guerra, recién digamos en los 80, así que imagínense. Pero con la ayuda de todos los pueblos de la Unión Soviética Claro. logramos esto. Incluso, digamos, la destrucción fue de la capital, por ejemplo, de Minsk. De Minsk. Fue tan grande que incluso pensaron trasladar la capital a otra ciudad. Refundarla directamente. Sí. En otra ciudad que se Claro. conservó un poco más, Ok, digamos. ok. Pero luego pensaron, no, vamos a juntar los esfuerzos de todos los pueblos hermanos y reconstruir, digamos, casi desde cero, reconstruyeron la ciudad de Minsk, que hoy es una ciudad muy hermosa, Muy linda. muy linda, sí. Nueva, sí. Y por eso también en nuestro territorio tenemos muchísimas fábricas donde se produce los productos finales, con Ajá. la etapa final. Ok. Porque también la idea fue con los recursos, con los esfuerzos de todas las repúblicas, crear algo como un ejemplo de la vida soviética, sí, Claro. sí, pero también para producir y exportarlo al oeste, por Ajá, ejemplo, ok. de nuestro territorio. Ok, ok. Y por eso también, y eso, una vez más, explica por qué teníamos y antes tanta dependencia de las partes, De los componentes. componentes para la producción, también de los recursos. De montar sí, el sí, producto sí, final. sí, final. Interesante. Hay un periodo histórico que nosotros obligatoriamente les tenemos que preguntar, porque es muy interesante. Luego de lo que se llamó acá en Occidente la caída del muro de Berlín, hubo una dispersión tanto de los intereses industriales, económicos y también políticos. Pero Arturo, espérame que ellos dijeron que justo llegamos a recuperar la población en los 80, pero después de los 80 Claro. tuvo Chernobyl. Ah, el tema de Entonces, Chernobyl. más grande, ¿no? Sí, la catástrofe tuvo lugar en el territorio de Ucrania, Ajá. pero muy cerca de la frontera con Belarus. Y por el viento lo hemos obtenido Sí, el nosotros. viento, El digamos, viento. la mayor parte de la radiación, el viento trajo a nuestro territorio. La radiactividad. La Sí, la radioactividad. radioactividad que cayó sobre Y cuando cayó sí, la la Unión la Soviética. Unión Unión Soviética. Soviética, sí, nosotros
estuvimos con el problema muy grande. Teníamos que trasladar la gente de las regiones contaminadas. Teníamos que encontrar el trabajo, encontrar construir las escuelas para la gente. Más que, yo no tengo las cifras exactas, pero más que 200,000 de personas teníamos que mover de la región cerca de Chernóbil, de Ucrania. Y eso fue, pero eso también explica muchas cosas que ahora tenemos en el sistema de salud. Por ejemplo, en Belarus, cada persona cada año tiene que hacer chequeos médicos específicos para especialmente lo que tiene que ver con tiroides. Sí. Por ejemplo, eso explica por qué nosotros comemos mucha, ¿cómo se dice? Col de mar. ¿De mar? Mariscos. No son mariscos, no tenemos acceso al mar. Algas. Porque hay mucho yodo. Claro, yodo. Y los científicos dicen que cuando hay yodo no tienes esa contaminación. Porque se pone radioactivo el yodo y si vos tenés la dosis de yodo cubierta de tu cuerpo, repelés la radioactividad más fácilmente. Sí, es muy interesante. No tenemos mar, no tenemos el acceso al océano, pero eso es una de las comidas principales en nuestro ¿Y de dónde le importan? Menú. ¿De dónde llegan las algas? ¿De dónde? Depende del tiempo, pero normalmente de Rusia, eso fue de estos mares. Pero es muy interesante, tenemos algunas fábricas donde se producen mariscos y etcétera. Ellos tienen su flota. Claro. Y a veces la gente en Rusia, por ejemplo, hacen bromas que, no sé, que los mariscos de Belarus, cuando Belarus no tiene mar, pero son muy ricos. Sí. Nosotros acá tenemos muchos mariscos, pero lo exportan todo. Entonces que la gente no tiene una gran cultura de pescado. Y si vas a Europa, todos los langostinos... Es lo que yo no entiendo. Bueno, yo tampoco. Yo soy italiano. En los mercados de Minsk, de Belarus, se puede encontrar merluza argentina. Claro, sin duda, lo que les iba a comentar. Sí. Recordamos al público que Bielorrusia es mediterránea, es un país que no tiene un puerto marítimo, su capital Minsk no lo tiene, pero que muchas flotas pesqueras visitan nuestro mar y una de las capturas favoritas, yo lo sé muy bien, es la merluza negra y el krill, que nosotros no vemos mucho en los supermercados, y krill nunca, pero... krill sí, pero de Tailandia, lo tenemos acá, pero lo compramos de Tailandia. No puede ser. Coman pescado argentino, hagan el favor, por favor. Aquí, si en los lagos del sur de Patagonia, si vos llenás la cantimplora en el lago o en el río, es muy probable que te entre un krill de esos y te lo tomes y te salte adentro de la boca. Es muy gracioso. Hay mucho molusco en nuestro sur como para compartir. También es interesante recordarle al público que el accidente de Chernóbil fue la ruptura de la cápsula que envuelve el núcleo radioactivo de una central nuclear y que costó muchísimo esfuerzo, mucho sacrificio y muchas vidas que se sacrificaron heroicamente poder obturar la radiación que de allí emanaba. Y que actualmente es una zona que está como en una reserva, donde la fauna incluso está acusando recibo de una manera observable y recuperando la región de aquel tremendo impacto. La población incluso de Europa registró radioactividad en muchas fuentes de alimentos y fue una profunda preocupación que compartimos en todo el mundo. Bueno, yo lo recuerdo, tenía 4 años cuando pasó y recuerdo que no se podía tomar la leche, no podíamos comer lechuga ni hortalizas recién cosechados y fue bastante, la costa adriática de Italia fue bastante castigada, sobre todo más al sur de donde estaba yo, de Le Marche, en el Molise hubo pueblo con fuerte problema de salud de la gente, con muchos cánceres también desarrollados por eso.
se recomendaba usar un contador Geiger portátil, me acuerdo, en aquel momento, para poder detectar si la comida estaba a salvo. Incluso acá hubo un famoso caso de comida contaminada, que adivina dónde fue a parar. A los comedores. No, a la boca, a un frigorífico que estaban ahí. Los famosos pollos de un funcionario quedaron, con el nombre del funcionario no importa, pero bueno, eran los pollos de Mazorín que este señor pero había en Italia, comprado. por ejemplo, fue una cosa, por un lado, positiva, porque se hizo un plebiscito y de ahí nos sacamos de encima todas las centrales nucleares. Qué bueno. Pero nos quedamos con los submarinos con la bomba atómica de Estados Unidos y ahora estacionada en el Tirreno. Así que... Y ahora no se libra nadie. No, por eso no nos dejaron votar. Pero bueno, pero por lo pronto ya se hizo. Bien, estamos muy bien de tiempo, así que seguimos charlando de estos temas. Pero yo quería hacer también otra pregunta, Arturo. Quizás vos querías hablar de otro tema, pero dale. Yo quería hablar de un tema un poco más de actualidad. ¿Cómo se ve Belarus en el marco del BRICS? Hace poco obtuvimos el socio. Ah, bien. Nosotros somos hace fin del año pasado. Desde diciembre de 2024 somos socios de BRICS. Ah, qué bueno. No somos miembros plenos, pero... Sí, del BRICS Plus. BRICS Plus. Sí. Felicitaciones. Sí, gracias. Nosotros no tuvimos esa suerte. Nosotros Ahora nos les sacaron, contamos. así que estamos muy tristes. Nos echaron a nosotros. Sí. Claro que tenemos ideas cómo desarrollar la cooperación entre BRICS con los miembros y también participar en mejorar la presencia de la organización. Ajá. Y claro que compartimos las ideas y los objetivos de BRICS, y por eso teníamos que hacer un trabajo bastante grande, sí, para participar como socio. Que hay estándares para cumplir, ¿no? Sí. Y nosotros vemos la la diversidad. La diversidad, sí, y los contactos que tienen como la base, la amistad, el diálogo, que nosotros a veces lo decimos como los países lejanos. Sí, eso como hace una ronda. Sí, un círculo para una organización más para desarrollar el diálogo y cooperación en todas las esferas. Claro, porque hay mucho, hasta deporte llega, ¿no? Y realmente de todo, en el BRICS está creciendo muchísimo. Sí. A nosotros nos hubiera encantado participar, pero vieron lo que pasó, no lo vamos a recordar en este momento. Por ahora, pero sí nos interesa cierta afinidad que tienen los BRICS en esa pluriculturalidad, en esa multilateralidad que tiene que ver con nuestra cultura, porque Sudamérica tiene eso, la pluriculturalidad es una meta colectiva de integración a pueblos que tienen también lenguas diferentes, una geografía diferente, todo diferente, pero que está tendiendo a integrarse de una manera galopante, una velocidad enorme. El puerto de Chancay, lo mencionamos Julio en un informe, en el Pacífico peruano, también un puerto que ha inaugurado Rusia en el Atlántico africano, nos dan la pauta de que esto va en serio, cruza una línea comercial todo el planeta y atraviesa los intereses de todo el mundo de una manera pacífica. Eso es la diferencia, ¿no? Me gusta que hay como un respeto de la soberanía, la idea que también los países están en los 5 continentes, bueno, Oceanía no, pero bueno, porque es parte de la AUKUS del norte global, pero también la idea justamente que no sea un proyecto imperial, ¿no? Es una idea que hay como se nota una reciprocidad entre los países, por lo menos por ahora, y la verdad que es muy interesante también porque hay un descenso de Occidente, y eso es obviamente claro.
Argentina, desde este punto de vista, en este momento se está posicionando totalmente por afuera de este proyecto. Es una lástima porque la verdad es un país que podía haber aportado y también podía haber aprovechado muchísimo de todo esto. Pero bueno, por ahora va a ser así y vamos a ver con algún cambio seguramente. Y con respecto a lo que es la relación con Argentina de Belarus, ¿cuáles son los ejes, digamos, más importantes a nivel de intercambio comercial, por ejemplo? ¿Podemos hablar de esto? Podemos, claro que sí, porque el desarrollo de relaciones económicas es una de las tareas más importantes de la embajada. Y es lástima, pero por ejemplo el año pasado nuestras exportaciones a Argentina cayeron totalmente. Los productos de Argentina nosotros tenemos, y eso sigue siendo y sigue aumentando. Yo pienso que la gran parte de las exportaciones de Argentina es derivados de soja que usamos para la producción en nuestro país, pero el resto es lo que no tenemos. El pescado no tenemos, las frutas no tenemos, y eso lo compramos de Argentina y el montón es bastante grande. Claro. Bueno, eso es importante. Nosotros siempre ponemos el acento, y capaz que le viene bien a ustedes también informarse que hay muchos cultivos, por ejemplo, de fruta que están en riesgo, porque se están dando en lugares donde ahora están haciendo explotaciones con fracking, por ejemplo, con hidrofractura, y por eso la fruta también va a ser como riesgo. Por ahí no lo dicen mucho, pero hay que, por ejemplo, las peras famosas de Argentina están en un pueblo que se llama Allen, en Río Negro, donde en el medio de las plantaciones de fruta hay pozos de gas de fracking. Y entonces, de repente, también esta fruta va a tener componente de hidrocarburífera dentro. Y eso es todo un trabajo que nosotros con Arturo y muchos compañeros hacemos territorial para ver cómo avanza la industria extractiva y cómo retrocede la agricultura. Entonces son informaciones importantes también para ustedes porque pueden así ver cuál es el producto que realmente le conviene comprar y el precio que quieren pagar por eso. Sí, gracias. Eso es importante. Y de nuestro país, porque aquí hay, en Argentina me sorprende mucho, pero hay que presentar nuestro país, nuestra producción. Claro. Por ejemplo, 75% de lo que producimos en industria lo exportamos, no lo usamos. El camión más grande del mundo es de Belarus. Sí. No lo sabía. O por ejemplo, producimos, pero no tenemos minas. Y no usamos camiones para la minería, no tenemos, pero... Famosos camiones, además, porque corren rallies y tienen grandes premios y pilotos espectaculares que manejan camiones a una velocidad increíble que los seguimos todos los rallies con muchísima admiración, porque yo era fierrero de chico, como mi papá trabajaba en el autódromo, estaba vinculado al automovilismo y dejé de ser así velocista cuando era chico, cuando era adolescente, y me dediqué a la carga, al camión. Me encanta la doble tracción y la admiración por los vehículos de Bielorrusia es muy conocida mundialmente. Sí, por ejemplo, los tractores de Belarus, ellos tienen nombre Belarus como el estado, como el país, pero aquí hay algunas, pero del tiempo... Sí, ya tienen varias décadas de uso, ya son y ahora vamos a tratar a exportar aquí tractores. Cosechadoras de Belarus tenemos acá presentados. Qué bien. Sí. Es muy bien. Compartimos cultivos, de hecho el maíz es un cultivo compartido. Ustedes tienen cosechadoras de maíz, evidentemente. Nosotros tenemos todos los tipos de la maquinaria agrícola. El trigo ni hablar. Y es interesante que, por ejemplo, especialmente para Vietnam,
producimos lo que ellos necesitan. Wow. Para la humedad, arroz, etcétera. Para África, donde es muy caliente, no necesitan cabinas, producimos especialmente para ellos. Y producimos autobuses, autobuses, yo no sé, muchas cosas que se usan para producir la máquina herramienta. Sí. Y en cada, por ejemplo, tornos. Sí. Sabía. No solamente eso, no sé, nosotros somos líderes de la exportación de manteca, por ejemplo. Porque tenemos muchísimas vacas, pero no por carne también, pero no podemos compararlo con el argentino. Pero pero son productoras de lácteos perfectamente, claro que sí. No me gusta la leche de Argentina. Permiso, cuando yo puedo comparar con algo de otro, sí, de Belarus. En Belarus tenemos una leche increíble de caprinos, pero no, la de vaca está un poquito aguada. Sí. Aguada, disuelta. Sí. Sí, por eso tenemos muchas ideas que podemos traer acá y eso será un gran tarea muy bien. para nosotros. Nosotros te contamos que con Arturo también somos parte de un movimiento de soberanía alimentaria y apoyamos mucho lo que son pequeños productores. Esto es un tema muy importante porque la verdadera calidad del producto argentino está ahí hoy día, no está más en las grandes producciones. Entonces, si se llega al pequeño productor, eso tiene el mejor producto. Obviamente un poco más caro, pero como otra calidad. Tenemos 4 millones de hectáreas de productores orgánicos y como decía la embajadora, nosotros también exportamos la mayoría de lo que se produce y no lo vemos en el supermercado. Sí. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, así tomamos un poco de aire y volvemos para saludarnos, si les parece. Y enseguida regresamos con Muno. ¿Ves el brillo? Es la estrella roja del sur. Golpean la puerta. Betelgeuse. Se está quemando mi corazón. Betelgeuse. Hasta quedarse dormido. Seguinos, descubrí las nuevas canciones de Betel en todas las redes sociales. Escuchanos en FM La Boca y buscanos en Instagram @betel.rock, Spotify y YouTube @betelheuseok. Betelgeuse. La ruta está en tu corazón. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Desde Buenos Aires. Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica FM La Boca. FM La Boca. 90.1 MHz. La Boca. Ediciones Icus. Palabra escrita hecha libro. Semilla. Palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.cicus.org.ar. Ediciones Cicus. Libros para una cultura de la integración. Nueva Italia, Academia Virtual de Italiano. ¿Estás pensando en tramitar tu ciudadanía italiana? ¿Querés reconectar con tus orígenes italianos? ¿Estás planeando ese viaje tan esperado o querés emigrar a Italia? Vení con nosotros a estudiar italiano. Somos todos docentes nativos o con años de experiencia en Italia. Explora Italia con nosotros también a través del cine, el teatro, el arte, la música, la cocina, la literatura y sobre todo con nuestra buena onda y profesionalidad. Búscanos en www.nuevaitalia.org. Nueva Italia, Academia Virtual de Italiano. Y regresamos en esto que es Mundos Paralelos, en el último bloque de la entrevista con Andrei y Julia de la Embajada de Bielorrusia en Argentina. Julio,
Yo tengo un comentario que hacerles. Los invito a que reflexionemos juntos. A ver. Porque el periodismo hace cosas raras. Sobre todo el periodismo filosófico. Escúchame, Julio, ¿vos te enteraste que hubo elecciones el domingo en Venezuela? Yo personalmente sí. ¿Vos sabés que en Venezuela el Partido Socialista Unido de Venezuela sacó 82% de los votos? Sí. ¿Vos lo escuchaste en algún medio? ¿Salió en La Nación? Bueno, yo tengo que agradecer muchísimo a la compañera, una compañera de Avia Yala Soberana, que está en el ámbito colonial, que es Lili, que me mandó la noticia. Así que le agradezco, le mando un abrazo, porque muchas veces ella escucha nuestro programa, le gusta, a veces no lo puede escuchar en vivo, lo ve en YouTube. Lili Etlis la conocí en el encuentro de Avia Yala Soberana en Guatemala en octubre del año pasado. Y bueno, ella me mandó esta noticia, así que yo estaba al tanto. Sí. Vos sabés que yo le tuve que preguntar a la inteligencia artificial por el resultado de las elecciones, porque ningún medio de los que yo estoy así habitualmente revisando dijo nada. Y le preguntamos recién a nuestros invitados de hoy y tampoco los invitan nunca a ningún canal de televisión. Yo te digo de dónde lo leí. La fuente. A ver. 360noticias.cl, un medio de Chile. Un medio de Chile, bueno. Sí, el chavismo arrasa en elecciones venezolanas. El chavismo arrasa en elecciones venezolanas con 82,68% de los votos. Impresionante. Ese es titular, Después no voy a leer toda la nota. Pero bueno. No hubo quejas de fraude. La oposición parece que se pinchó del todo. Esta vez parece que no. Parece que el imperialismo está bajando un poco un cambio, ¿no? Y Venezuela se incorpora también al BRICS. Qué interesante, ¿no es cierto? ¿Estás seguro? ¿Se incorpora? No creo, me parece que no. ¿Pero solicitó su incorporación, sí o no? No, el tema es que Brasil la vetó, ¿no? ¿Te acordás? Hace pocos meses es Colombia la que se va a involucrar en el BRICS. Venezuela no se va a involucrar por el veto que le puso Lula, presidente de Brasil. Y lo que sí yo leí bastante controvertido es el tema del oro de Venezuela, porque China parecería que está exigiéndole la garantía de su oro como garantía de préstamo que no estarían devolviendo. También es una gran fuente de recurso hidrocarburífero, tiene mucho petróleo Venezuela, sobre todo. Cosa que nos hace pensar que no podría quedar todo el mundo del lado del BRICS. ¿Alguien le tiene que vender nafta a Europa? ¿Qué va a pasar con Europa Occidental si Venezuela va del mismo lado que Arabia Saudita? Bueno, todas estas dudas no aparecen en todos los medios, así que nosotros acá las planteamos al aire. A mí no me preguntes porque sabés cómo la pienso. O sea, como yo estoy harto de BlackRock, estoy harto de Banca Rothschild, estoy harto de Mario Draghi, Goldman Sachs, toda esa gente que la verdad que destrozaron Europa, así, sobre todo con el boicot al gas ruso. Así que no me preguntes más, yo no quiero más hablar de esto. Sin compromiso, a nuestros amigos bielorrusos le queremos agradecer esta visita en el día de hoy y dejar que se expresen y que hablen si les quedó algo por agregar en la entrevista. Este es el tiempo de hacerlo. Andrei. Bueno, más que nada me gustaría agradecer esta experiencia. Yo puedo decir que llegué un poco como, no sé, como preocupado, cómo saldrá todo, pero gracias chicos, salió todo muy, muy bien. Fue un placer de verdad. Para me nosotros encantó también. La experiencia, la primera experiencia en la radio. Y me encantó. Sí. ¿En un medio argentino también? Hice algunos comentarios, pero así como tener esta experiencia en un estudio es la primera vez. Qué bien. Así que agradezco un montón. Gracias. Una alegría, un honor para nosotros. Julia. Y de mi parte también quisiera agradecer por la atmósfera, por las emociones que compartimos, por el humor y por ustedes. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a ustedes y desde ya siempre invitados a nuestra emisora. Arturo, este mundo paralelo siempre los va a recibir eso sí, estamos con la misma actitud. Pero ellos nos querían contar del concierto. Decime. Que
que se dio, ¿no? En el Auditorio Belgrano, fue muy importante eso. Sí, sí. Nosotros hemos felicitado el 80 aniversario de la gran victoria en Belgrano, Auditorio en Belgrano. Y yo quisiera también agradecer a todas las colectividades, a los miembros que hicieron el concierto. Teníamos más que 1000 de visitantes que con nosotros compartieron esta felicitación, y eso fue un gran honor y un gran placer para nosotros. Muchísimas gracias. Eso fue el 6 de mayo, ¿no? Sí, eso fue el 6 de mayo en Auditorio en Belgrano. Bien. Sí. Bueno, ¿y algún otro apuntamiento, cita cultural? Yo quisiera anunciar que el 23 de junio nosotros vamos a presentar 2 películas documentales sobre la guerra en la Casa Rusa. 22 de junio es el día muy importante, empezó la guerra en nuestro territorio, y nosotros tenemos la posibilidad de presentar los nuevos datos, algunos sobre este tema triste, la guerra, y para tener esto en memoria y para enseñar a los jóvenes cómo digamos, enseñar a los jóvenes que recuerden y que sepan, digamos, evitar que se repita. Claro, muy importante, sí. Invitamos a todos, la información es en la web de Casa Rusa. Okay. Y nosotros vamos a acompañar con difusión, y desde ya vamos a estar presentes ese día, honrando esta invitación con nuestra presencia y participando a nuestra audiencia, ¿no es cierto, Julio? Seguramente, vamos a difundir y a invitar también desde acá. Bueno, gracias por venir. Gracias por invitar. La verdad Hasta que luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esperemos que vuelvan también en algún momento, ¿sí? Y seguimos en contacto en esto que es FM La Boca, Mundos Paralelos, por la 90.1, como siempre, los lunes a las 20, y continuamos luego de una breve pausa, Lucho, en esto que es Mundos y regresamos en esto que es Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Julio, ¿qué programa tuvimos hoy? Increíble, la verdad que difundimos al aire la cultura de Belarus, creo que una de las primeras veces en la historia de los medios argentinos, no quiero exagerar, pero parecería a este nivel, digamos, ¿no? Con un contacto diplomático, ¿no? De la embajada, muy, muy importante. Charlando con funcionarios de jerarquía de la República de Bielorrusia, sí. La jefa de la misión diplomática en Buenos Aires, anunciando nada menos que su sede nueva ahí en la calle Paraguay, en el centro. Y también, Arturo, la cantidad de negocios posibles que pueden articularse, ¿no? Entre estos dos países, muy, muy positivo, ¿no? La verdad que muy propositivo, sobre todo, el programa. Y la perspectiva de integración, de una mejor integración con ese bloque, por favor, sí. ¿Qué es lo que está pasando? Si son, además, una comunidad inmigrante de Argentina que tiene una relación centenaria con nosotros. Claro, sí, son ya parte de la identidad del país, te diría, inclusive, ¿no? ¿Y qué sigue, Julio? Contame un poco. Bueno, lo tenemos ya, gracias a Lucho, a Julián Vilmes. Nos vas a contar de lo que es este muy importante foro, es un congreso, en realidad un segundo congreso de pensamiento nacional latinoamericano, ¿sí? Julián, ¿estás en línea? Arturo Avellaneda de Mundos Paralelos te saluda aquí con Julio Soldani. Hola Arturo y Julio, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo estás, Julián? Gracias por venir a Mundos Paralelos. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para ustedes y para la audiencia. Muy bien, vos estás en La Plata, ¿no? Sí. Bien, bueno, contanos un poco cómo surge esta idea de hacer un congreso, que ya es el segundo. Vos también estás haciendo un postdoctorado, ¿no? Sí, yo soy becario postdoctoral del CONICET, trabajo en la Universidad Nacional de La Plata.
y con un grupo grande de colegas con distintas redes y espacios que trabajamos en relación al pensamiento nacional, latinoamericano, del sur global. Desde el año 2020 veníamos queriendo organizar un encuentro de estas características y finalmente pudimos articular con otro grupo de redes a nivel nacional, y en el año 2023 hicimos el primer congreso del pensamiento nacional latinoamericano en la Universidad Nacional de Lanús, que fue un evento grande con mucha participación, y ahí conformamos un foro del pensamiento nacional latinoamericano como un espacio permanente, aglutinando a hoy en día más de 50, 60 espacios que tienen que ver con cátedras, centros de estudios, redes, proyectos de investigación, facultades de distintas universidades del país, y que bueno, tenemos una agenda que bianualmente hacemos estos congresos, y en los otros años, cuando no hay congreso, se hace una entrega de premios a obras y a trayectorias. Todo en esta línea de realzar y darle primacía a un pensamiento propio, a una matriz de pensamiento propio desde nuestras propias latitudes y de nuestros propios intereses. Eso es muy importante. Yo, bueno, en lo personal estudié filosofía, si bien lo hice en Italia, el país de donde soy, pero también estoy terminando, si Dios quiere, este año mi doctorado en la UBA, en Ciencias Sociales, en Teoría Política, y para mí es muy importante que se genere un pensamiento territorial, ¿no? Que rompa un poco con esta barrera de la imposición del norte global, ¿no? De la epistemología, ¿no? Es muy importante que haya una nueva mirada, no sé si nueva, pero arraigada realmente a los procesos que se dan en nuestros países. Sí, totalmente, coincidimos. De hecho, hay un rico bagaje en nuestro país y en nuestra región en ese sentido, en los distintos campos y en las distintas disciplinas del pensamiento. Uno de los diagnósticos que hacíamos para conformar este espacio es que, si se quiere, eso estaba bastante fragmentado y con pocos diálogos y vínculos entre los distintos campos del saber, las distintas disciplinas, las distintas universidades, lugares del país, partiendo por el país, pero esto tiene proyección regional, y entonces nos propusimos juntar, aglutinar en la discusión, el intercambio, a todos esos distintos espacios, porque es un bagaje rico que tiene también sus distintos agrupamientos, tendencias, hay distintas miradas sobre esta cuestión, pero compartiendo esto del pensamiento nacional, hay una forma sencilla de plantearlo, que es lo universal visto por nosotros mismos, desde el propio lugar donde a uno le toca desarrollar su labor. Interesante, Julián. Arturo te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás? Escúchame, sí. ¿Delegaciones de qué origen van a componer entonces el encuentro en La Plata? El Congreso se va a estar desarrollando, arranca este jueves 29 y termina el sábado 31. Todo tiene lugar, como vos decís, en La Plata, en la Universidad Tecnológica Nacional, en su sede platense, y fundamentalmente va a ser con presencialidad, con público local. Vamos a estar recibiendo colegas, compañeros de distintos lugares del país, fundamentalmente nacional, y también va a haber participación de algunos referentes latinoamericanos, puertorriqueños o de algunos países limítrofes que son referencias en sus campos de estudios y que los hemos invitado para paneles especiales. Pero el grueso de la participación va a ser en forma presencial acá en La Plata, aunque también está contemplado ciertas mesas híbridas con colegas que van a estar participando de sus lugares. Como estamos con toda la tarea de organización, recuerdo ahora que hay colegas que van a estar participando desde Panamá, desde algunos lugares de Centroamérica, pero si se quiere eso es algo un poco más excepcional. El grueso de la participación va a ser Argentina, desde los distintos rincones del país. Julián, te quería repreguntar, bueno, un poco explicarle al público que un evento híbrido se compone de presencial y virtual a la vez. A eso se refería Julián,
Pero yo te Claro. quería preguntar puntualmente cuáles van a ser las temáticas, las comisiones que se van a integrar en este encuentro, Julián. Nosotros lo organizamos con 7 ejes temáticos. Son 20 mesas distribuidas a lo largo de 7 ejes temáticos, que van desde geopolítica y relaciones internacionales, educación y epistemología, arte, cultura y estética, Estado, democracia y movimientos sociales, historia de las ideas, filosofía y salud. Si no me equivoco, esas son todas las grandes áreas temáticas y con mesas puntuales, particulares, en función de estos temas en particular. Pero eso era la convocatoria de mesas temáticas para la presentación de ponencias. Claro. A eso se le suma muchas propuestas que nos fueron llegando, por suerte tuvo una gran recepción, y entonces nos llegaron muchas propuestas para hacer talleres por parte de organizaciones sociales, agrupaciones políticas, centros de estudio, distintos espacios, simposios, y a eso le sumamos paneles centrales que fuimos elaborando, por ejemplo, pensando el pensamiento nacional y la universidad y la educación secundaria, el tema de la industria, la ingeniería, el tema de la salud, o sea, distintas áreas, cómo se vinculan con la cuestión del pensamiento nacional latinoamericano. Claro. Así que un poco de esa manera se fue estructurando. Julio, querías decir. Sí, nosotros también recibimos, por ejemplo, justamente desde compañeros de los pueblos originarios, el primer simposio de pensamiento y cosmovisión indígena originaria de los pueblos de Ayala en el marco de lo que es, ¿no?, la decolonialidad también, ¿no? Así que esto también está incluido dentro de los ejes. Sí, sí, también. Ese es un espacio que va a estar desarrollándose el día sábado. Sí, exactamente. Pero bueno, es muy amplio, de muy amplia envergadura el proyecto, y te queríamos consultar sobre los resultados de lo que pasó hace 2 años. ¿Cuáles fueron? Si hubo como posturas o, no sé, acercamientos o enfoques que salieron de estos días de debate, de compartir saberes. Sí, digamos que el bagaje quedó cristalizado sobre todo en términos bien concretos, en lo material, en la conformación del foro, porque el Congreso cierra con una asamblea de cierre del Congreso, y ahí en la primera edición, en el año 2023, se definió la conformación, la estructuración de este foro permanente del pensamiento nacional latinoamericano, y entonces se definió la composición de ese espacio, representando a los distintos agrupamientos que formaron parte de la organización del Congreso, y definiendo una coordinación nacional y una serie de actividades a encarar. Entonces de ahí nació esta idea, que fue emergente de todo ese proceso, de en el año los años pares, digamos, donde no hay Congreso, organizar la entrega de premios. Y por ejemplo, el año pasado, que fue un año donde se cumplieron aniversarios importantes de autores emblemáticos del pensamiento nacional, como los 50 años de la muerte de Arturo Jaureche, también de Juan José Hernández Arregui, incluso del mismo Juan Domingo Perón, se organizaron una serie de actividades por parte de distintos espacios que conforman el foro, de homenaje y reivindicación del legado, o de tomar esas obras para pensar la actualidad que estamos transitando. Claro, justamente de eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál es, entre comillas, si es que hay una expectativa con respecto a lo que va a ser el resultado del encuentro de este año en relación a la coyuntura que tenemos de un ataque frontal a lo que es la investigación, ¿no?, sobre todo desde las ciencias humanas, y también a la política que estamos sufriendo en este momento, ¿no? Sí, creo que hay que ser terminante con eso. Lo que estamos viviendo en nuestro país, que se vive en la región en general, pero nuestro país, Argentina, está siendo un laboratorio de una avanzada reaccionaria con tintes neofascistas muy fuerte, por parte de las élites del poder mundial, del gran capital mundial y sus aliados subordinados, que quieren un proyecto de país sin ningún tipo de industria nacional, de producción nacional, de ciencia, tecnología,
investigación, universidad, y de ahí se entiende el nivel de financiamiento, paralización o directamente eliminación de capacidades que nuestro país ha construido a lo largo de décadas. Entonces es una situación muy grave la que estamos atravesando. De hecho, bueno, pasado mañana está convocada una jornada de lucha en todo el país. Digo, pues yo también soy parte de la Junta Interna de ATE, CONICET, acá en La Plata, y estamos organizando también eso, que tiene que ver con una jornada de lucha contra el cientificidio que estamos viviendo. Y volviendo al Congreso, nosotros creemos que una de las cosas a llevar adelante tiene que ver con volver a pensar un proyecto de país, un proyecto nacional que pueda dar respuesta a los graves problemas que está atravesando nuestro país, la región, a los grandes desafíos que impone un mundo tan convulsionado como este en el que nos estamos encontrando en la actualidad, en la actual coyuntura, y bueno, y cómo volver a dar respuesta a las necesidades que está teniendo nuestro pueblo hoy en día. Si se quiere, el proceso electoral que estamos viviendo acá en Argentina muestra también el nivel de apatía que hay de un pueblo que, bueno, si se quiere, hay quienes dicen que estamos viviendo como una suerte de segunda década infame por estos años de postración y de declive en indicadores muy relevantes en lo que tiene que ver con la calidad de vida de nuestro pueblo, con los resortes de soberanía, con sus vaivenes, ¿no? Pero en este ciclo que nos está tocando con este actual gobierno, la situación es muy grave y nosotros creemos que el Congreso puede aportar también lo suyo en eso que se está planteando como una necesidad imperiosa para el movimiento nacional y para el campo popular. Julián, te interrumpo por lo siguiente. Estamos de acuerdo casi totalmente en que luego de la década infame, de la década del 30, de la crisis del 30, surgió un revisionismo histórico. Mencionaste a Jaureche, a Hernández Arregui, pero yo no veo, y te lo digo con una mano en el corazón, que nuestros movimientos nacionales estén todavía metabolizando este impacto que mencionás, ni siquiera en temas que son harto evidentes. Y me refiero, por ejemplo, a las migraciones forzosas internas del continente, me refiero a la situación del extractivismo, puntualmente a los modelos de producción tóxicos y a la ecología, todos temas nuevos que todavía no tienen escuela en los movimientos sociales. Julián, ¿qué esperamos? Esa es la pregunta para tener un encuentro latinoamericano de pensadores que incluya finalmente lo que todos estamos viendo que está haciendo el extractivismo, el neocolonialismo. Sí, vinculado también a la finanza internacional, porque finalmente son estos digamos, lo que mueve el ajedrez también en el país, ¿no? El sanitarismo de élite, todo esto, la fármaco, ¿cómo se llama? Farmafia le dicen ahora. Sí. Julián, bueno, te pregunto acerca de si va a surgir entonces un revisionismo de nuestra era. Creo que tenemos que construir y que militar para que así sea. De hecho, algunos de los tópicos que estás planteando veo que son algunos de los temas que aparecen en los títulos. Estuvimos estos días con la confección del programa definitivo del Congreso y recuerdo que aparezcan estos tópicos, por ejemplo, en una mesa sobre la integración regional vista desde abajo de los pueblos, aparecía todo el tema migratorio al que hacías referencia, también la cuestión del neoextractivismo se aborda fuerte en la mesa 18 del Congreso. Quizás, si se quiere, muchas veces algunas de esas discusiones quedan en una arista de diagnóstico, análisis, y nosotros creemos que también hay que pasar a una fase propositiva de cómo se elabora un proyecto nacional alternativo y superador. Claro. Porque si hay una avanzada reaccionaria de un neoliberalismo salvaje en su fase anarcocapitalista que se está planteando por lo menos acá en estas latitudes, bueno, ¿cuál es la respuesta alternativa y superadora que vamos a dar desde el movimiento nacional, desde el campo popular frente a eso? Creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día.
Sí, armar una especie de realmente una ontología del presente, como dijo Foucault una vez, y entender cuáles son también lo que mueven, dónde están los titiriteros, ¿no? Cuáles son los hilos que se mueven que realmente inciden después dentro de todo en lo que es nuestra vida cotidiana, es como destrozan el país. Pues tenemos como una serie de, digamos, entre comillas, de enemigos graduales, ¿no? Lo que son más visibles, lo que se ve menos, y dentro de esas relaciones hay que entender los procesos quizás, ¿no? Que puedan realmente arruinarle un poco el juego, porque no sé, Arturo recién hablaba también de extractivismo, ahí se juega muchísimo al partido con respecto a lo que son también los intereses financieros, ¿no? Y las poblaciones locales tienen mucho poder, mucho más de lo que piensan en la resistencia, que son territoriales, a veces parecen también micro resistencia, pero tienen mucho poder para arruinar determinado proyecto, es muy importante. Julián, y también es importante destacar el rol de la educación, los medios, la industria editorial, y acompañar desde ya semejante esfuerzo, ¿no?, de reunir a la intelectualidad de la región en una meta múltiple. Una complejidad que no todo el mundo, digamos, está en condiciones de abordar, pero que sí nos convoca y nos compromete a seguir adelante con esta lucha, la nominación de sus referentes y continuar el análisis sobre los tópicos que estás proponiendo estudiar. Claro que sí. Sí, ese es uno de los desafíos que creo que asumimos con este foro y con la sustanciación de este congreso. Y bueno, la idea es que también el día sábado, en la conclusión del congreso, se defina la próxima sede y preferentemente también la siguiente, y que esto marque una senda con progresividad y con acumulación, porque también partimos del diagnóstico de que en nuestra formación intelectual y académica, en las casas de altos estudios, como se la denomina, pero también en todo el sistema educativo, claro, todavía atravesamos o arrastramos una visión totalmente eurocéntrica, occidentalista, si se quiere, como una forma de ver el mundo, la historia del mundo, el pensamiento, la historia del pensamiento, y es una visión muy sesgada, muy reduccionista, y que implica colonialidad. Y entonces, frente a eso, y sobre todo en un mundo que está en un proceso de desoccidentalización y de ascenso del multipolarismo y de una reconfiguración geopolítica tan fuerte, puede ser una condición de oportunidad para poner en discusión esa estructura tan arraigada y recuperar una matriz de pensamiento propio, que no es solamente recuperar el canon histórico que se ha construido, sino cómo lo actualizamos en este siglo XXI, en esta coyuntura en la que estamos atravesando, pensando también con herramientas nuevas y con el diálogo con múltiples otras tradiciones de pensamiento. No es una cosa chauvinista, pero sí de pararse desde los propios intereses, desde las propias particularidades, para dar respuesta a los desafíos de nuestras naciones y nuestros pueblos. Totalmente de acuerdo. Julián, quería hacer un paso atrás, ¿no? Y como explicarle un poco a la audiencia la importancia de la formulación, de la formación también de lo que son las ciencias sociales, la filosofía, las humanidades en general, porque muchas veces está el discurso de que no sirven para nada, ¿no? Eso es un tema para mí contundente, muy importante. Y bueno, queríamos de tu parte una explicación como que pueda llegar al público vasto de la audiencia de la radio también. ¿Cuál es la importancia real de seguir fomentando la formación de núcleos de pensamiento, de think tanks, para hacer una palabra anglosajona, de todo esto a nivel nacional? Sí, actualmente estamos viviendo una ofensiva contra las ciencias sociales y las humanidades. Yo trabajo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, y eso es algo que estamos viviendo, incluso muchas veces con connivencia de mismos sectores del complejo científico-tecnológico, que no ven con malos ojos avalar el recorte, el ajuste que está haciendo el actual gobierno, asumiendo que,
bueno, que estuvo inflado el crecimiento de, por ejemplo, del CONICET o de algunos organismos del complejo científico-tecnológico, y con esa idea de que las humanidades, las ciencias sociales no sirven, cuando hay sobrados casos, sobradas evidencias de investigaciones, de trabajos, de proyectos de investigación que están fuertemente enraizados con necesidades sociales, con problemáticas sociales o nacionales, y muchas veces se agarran de algunos casos y sobre todo tomando algunos títulos que pueden ser provocativos para demonizar con esta idea de la supuesta inutilidad. Nosotros creemos que eso es una falacia, es un chivo expiatorio que están queriendo construir. Las humanidades, las ciencias sociales tienen un rol muy importante en la construcción de pensamiento crítico, en la evaluación de las formas en que las sociedades nos organizamos, nos estructuramos, las tendencias futuras, la historia de nuestras sociedades. Es muy importante conocer todo eso, y también creo que tenemos una deuda pendiente, así como recién hacía un balance de la problemática del eurocentrismo con que cargamos en nuestra formación intelectual y que es un problema que tenemos que abordar. También está el problema del cientificismo, de hacer ciencia, y puede ser ciencia social como ciencias exactas, naturales, duras, blandas, de cualquier tipo, con una visión subordinada a los parámetros globales dominantes, donde se puede transformar en algunas ocasiones en publicar por publicar per se, y que eso lleve a un nivel de desconexión con las agendas, las demandas sociales, nacionales, y es en función de atender esas problemáticas, por ejemplo, que en nuestro país el último plan 2030 de ciencia y tecnología buscaba establecer agendas transversales, agendas en desafíos estratégicos, núcleos territoriales, demandas, y son cosas que yo creo que son clave para ordenar, estructurar y para darle horizonte y sentido a todo el campo del conocimiento, del saber, de las universidades, de las ciencias y la tecnología. Pero esa vocación de establecer un plan estratégico con las grandes necesidades y problemáticas sociales y nacionales es algo que, por ejemplo, el actual gobierno ha desestimado y lo ha cancelado por hechos, cuando era una ley aprobada en el año 2023. Entonces yo creo que ese tipo de orientación también ayuda mucho a que las investigaciones, las labores de las ciencias sociales y las humanidades se entronquen de forma mucho más articulada con las necesidades, las problemáticas de nuestro pueblo y de nuestra nación. Claro. Julián, en cierta forma el globalismo, por determinar una corriente así eurocéntrica por excelencia, digamos, el eurocentrismo que consagra nada menos que la élite de Davos, tiene como estereotipado la construcción académica incluso, y una influencia muy determinante en los movimientos políticos, pero que eso no refleja lo que los movimientos sociales de nuestro interior, de América o del interior de otros continentes como África o Asia, vienen pugnando por instalar. En ese sentido, mi pregunta es la siguiente. En tu opinión, ¿cuáles serían las luchas o los movimientos que han sufrido esta observación, este retraso, esta conculcación en la ciencia argentina? ¿No me repetirías la pregunta? No entendí el vínculo. ¿Cómo sería? Básicamente como que hay una estructura globalista que tiende a inducir la instalación de numerosa cantidad de metas, la Agenda 2030, el cambio climático, etcétera, etcétera, que conocemos, tienen como un respaldo internacional para ser instaladas en la academia argentina puntualmente, y que sin embargo postergan o empujan al anonimato a otros movimientos sociales que sí
tratan costosamente de instalar sus problemáticas. Por ejemplo, ya que es un poquito teórica la pregunta, en concreto, nosotros sufrimos el avance de la Revolución Verde con un respaldo maravilloso del exterior y nos chupamos el glifosato, nos chupamos el endosulfán, el paraquat, y todavía la temática de la catástrofe que producen es levantada nada más que por sus víctimas, no por la ciencia. Esa es la sensación que yo tengo personalmente. Claro. Sí, es interesante la pregunta. Yo conozco grupos, redes, espacios que trabajan, que problematizan sobre ese tipo de cosas a las que estás haciendo referencia. Sí, es verdad que hay una cuestión grande de, bueno, quién y cómo establece las agendas científicas que ordenan, que ponen la zanahoria hacia donde se va orientando, las agendas, los temas de investigación, la cuestión de por dónde va la frontera del conocimiento, quién la define, cómo y para qué, y que eso está siempre muy atado a los flujos de financiamiento, de quiénes, qué instituciones son las que financian los proyectos de investigación, los grandes proyectos científicos. Ahí hay una cuestión a atender. Yo soy parte de una red de pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad, la red PLAX, y bueno, venimos desarrollando seminarios de ciencia, tecnología y sociedad, y ese es uno de los grandes temas que muchas veces se abordan. Y también la cuestión de los centros y las periferias, y cómo desde los centros, y en este caso la perspectiva globalista a la que hacía referencia, suele poner esas agendas para articular en forma subordinada a las élites científicas, de producción científica en las periferias, para que trabajen como una mano de obra calificada para esos grandes proyectos de investigación o esas grandes agendas definidas en el norte global en función de sus propias particularidades, que son muy distintas a las del sur global. Claro, yo creo que frente a eso es imperioso imponer una mirada soberana y crítica sobre cuáles son las agendas, los temas que se van a encumbrar. Esa es una de las cuestiones que este Congreso también busca atender y disputar. Bueno, Julián, interesante también pensar en el ranking de las universidades, ¿no? Justo ayer estaba leyendo un libro interesante sobre los BRICS, y los BRICS, por ejemplo, cuestionan este ranking que se hace de las universidades mundial, supuestamente, donde solo aparecen en su mayoría universidades o de Europa o de Estados Unidos, básicamente. Entonces, ahí también se generan, digamos, agendas o proyectos de investigación, ¿no? Globales, por así decirla. Y bueno, pensamos que también en un proyecto como el proyecto de los BRICS, que obviamente es un proyecto que tiene que ver con parte del capitalismo, obviamente, tampoco es un proyecto, digamos, de revolucionario, pero sí hay un proyecto que tiene en consideración el tema de generar una multipolaridad y entonces salir del monopolio, de la unidimensionalidad, ¿no? Global que todavía estamos sufriendo. Y eso es interesante, ¿no? Ver cómo la percepción de la calidad académica se proyecta dentro de determinados intereses y hacia determinados objetivos. Sí, justo sobre el tema que estás comentando, con un grupo de colegas llevamos adelante una revista de la Universidad Nacional de La Plata que se llama Ciencia, Tecnología y Política. Los invito a quien quiera conocerla y buscar en la página web. Y en el próximo número que estamos terminando y que va a salir publicado en los próximos días, hay un trabajo que es justamente sobre eso, los BRICS y la revolución tecnoproductiva en la transición del sistema mundial, de un colega con el que trabajamos que se llama Gabriel Merino. Y analiza justo ese mismo tema que vos estás dando cuenta, porque hay una revolución tecnológica, productiva, industrial, a la que estamos asistiendo, que es lo que el foro de Davos justamente denomina cuarta revolución industrial. Exactamente. Y hay otras denominaciones también, y bueno, la transición geopolítica a la que estamos asistiendo muestra este ascenso de los poderes emergentes, y esa dimensión también está
en discusión, en disputa hoy en día. Claramente. Interesante, Julián. ¿Podés repetirnos el sitio web? Sí, CTIP es en el portal de revistas de la Universidad Nacional de La Plata. CTIP.com sería dentro de ese portal de revistas. Pero la revista se llama Ciencia, Tecnología y Política, de la UNLP, Universidad Nacional de La Plata. De esa manera aparece en el buscador, ahí nomás cuando uno busca. Julián, ¿querrías agregar algo más en esta entrevista que no hayamos hablado? Te preguntamos amablemente porque el tiempo un poco nos va empujando hacia la última pregunta, ¿no es cierto, Julio? Sí, tenemos noticias que dar también de juicios, así que estamos medio jugados. Pero sí, Julián, la verdad. Te escuchamos. No, lo único, repetir para quien esté escuchando en este momento que el Congreso lo vamos a estar desarrollando, el segundo Congreso del Pensamiento Nacional Latinoamericano, desde este jueves 29, desde temprano, en la Universidad Tecnológica Nacional, en su Facultad Regional La Plata, en Avenida 60 y calle 124, en la ciudad de La Plata, hasta el sábado 31 al mediodía o pasado el mediodía. Así que les dejamos la invitación en la página web del Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano. Ya hemos subido el programa completo para quien quiera conocerlo. Haciendo una búsqueda en internet, segundo Congreso del Pensamiento Nacional Latinoamericano, aparece, no deletreo la página web porque es complicada, sí, así bien. Que reitero la invitación para todo aquel que esté escuchando y que tenga ganas de conocer y o acercarse a este evento que vamos a estar desarrollando en estos días en la ciudad de La Plata. Muy bien, Julián, una última pregunta. ¿Va a quedar un registro audiovisual de alguna cobertura para las redes o algo por el estilo o no está pensado? Sí. A partir de los auspicios gremiales y del trabajo con gremios y organizaciones libres del pueblo, salió la propuesta y el gremio, el sindicato SATSIDE, va a estar haciendo la cobertura audiovisual de algunos de los paneles centrales. Es algo que justo se está conversando en estos días. Así que va a quedar, sí. Muy bien. Bueno, Julián, nosotros te damos un fuerte abrazo, muy agradecidos por tu tiempo, tus razonamientos y también, sobre todo, por esta labor de organizar un evento tan importante. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos en comunicación. Sí, a lo mejor nos vamos a ver en La Plata. Y el que se va es Julián Vilmes del Foro de Pensamiento Nacional Latinoamericano. Muchas gracias por estar en Mundos Paralelos y tras una brevísima pausa regresamos con el último bloque ya sin tiempo y con muchas novedades. No te muevas. Bueno, Arturo, estamos en cierre acá en Mundos Paralelos cerrando el programa de hoy. Victoria siempre. Escucha, tranquilo que tenemos que dar un par de noticias, algunas bastante contundentes y malas también, lamentablemente. Pero bueno, es así. Hoy se llevó a cabo el juicio a la Machi Bettina en la ciudad de Fisquemenuco, colonialmente llamada General Roca. Y Betiana Coluen Nahuel, la última Machi de Argentina. Sí, o la primera de una nueva ola de machis, digamos, también podría ser. Hablamos de chamanes, así más llamados mapuche, o sea, aquellas que tienen el don de la sanación, de la clarividencia, ¿no? Y de la conexión con los nehuenes, con la naturaleza. Bueno, hoy resulta que en el juicio que se lleva en adelante en la ciudad de Fisquemenuco, General Roca, hubo una condena básicamente a lo que son los mapuches para ocupar su territorio, básicamente. Así que parece todo una especie de joda, ¿no? Condenados a la ciudad de Roca para ocupar territorios ancestral preestatal. ¿Cómo sería esto? La Machi Betiana Coluen Nahuel es la hermana de Rafita Nahuel, acribillado por la espalda por la Prefectura Naval Argentina durante el gobierno de Albertito Fernández, buen pibe. No, fue un operativo de Patricia Burrich. No me digas. Sí. Me equivoqué. Bueno, durante aquel operativo fallece el hermano de una ráfaga de ametralladora de la Prefectura Naval Argentina, corrijo. Y
desde entonces se celebra un juicio por la ocupación de la Villa Mascardi, entre otros espacios, que tienen como objetivo para la comunidad el emplazamiento de un lugar, de un sitio sagrado. Básicamente pedían un lugar para rezar. La Machi Betiana Colón Nahuel es la única heredera de la tradición de su sistema de creencias en Argentina, que tiene solo cultoras y cultores en el vecino país de Chile, y que ha sido objeto de nada más que ni nada menos que de prisión domiciliaria y de arrestos y de acoso policial permanente, entre los que recordamos el parto de una de las compañeras en el presidio, ¿no? Exactamente. Bueno, Arturo, yo para cerrar este programa de hoy voy a leer la nota breve que sale en el Instagram de Revista Crítica. Me parece una nota bastante bien hecha, y voy a leerla brevemente porque así damos la noticia completa de esto, que es un verdadero escándalo terrible que tiene que saltar en todo lado. Dice: mapuches reciben condena en Roca. Parece un chiste de mal gusto, pero es la noticia del día, porque el juez Alejandro Silva del Tribunal Oral Federal de General Roca de Río Negro dictó sentencia en una causa por usurpación contra integrantes de la LOF Lafken Huincul Mapu. 6 mapuches recibieron penas en suspenso de entre 2 años y 2 meses y 3 años de prisión. Las condenas abarcan a mujeres que fueron desalojadas a la fuerza del territorio en octubre de 2022, incluida la Machi, autoridad espiritual Betiana Coluán. Ahí sí era el gobierno de Alberto Fernández. La gremial de abogados lo dijo desde el principio: fue una causa trucha, armada con el solo objetivo de desalojar a la comunidad Huincul. Expresó la gremial de abogados y abogadas que ejerció la defensa de una parte de la comunidad. También expresaron: el resultado era más que cantado. Jueces, fiscales y querellas con ideología de racismo y bancado por los intereses de los latifundistas y las grandes empresas fueron llevando el proceso judicial a este final anunciado. Como dijimos y reiteramos, las sentencias contra los pueblos originarios se firman en los despachos judiciales, pero se redactan en otros lados. Y así llegamos a una sentencia que pintaba cantada desde el primer día. Y vamos a ampliar, Julio, no vamos a dejar este tema en el tintero, vamos a estar trabajando los contactos simultáneamente con nuestros hermanos mapuches y también con la gremial de abogados, que está desempeñando una tarea ejemplar en la defensa de nuestros pueblos originarios en todo el país. Realmente encomiable la tarea del seguimiento y la defensa de este conflicto por la gremial de abogados. Y si te parece, Julio, últimas noticias, si nos vamos. Sí. Entonces cerramos aquí en Mundos Paralelos. Nos vemos, como siempre, los lunes a las 20 horas por FM La Boca, la 90.1, o si lo preferís, nos podés seguir por nuestra aplicación fmlaboca.com.ar. Y sin más nada que agregar, Julio, nos despedimos y hasta el lunes que viene. Hasta el próximo lunes. Gracias. Mundos Paralelos. Gracias, Lucho.